Hola a todos, hoy quiero hablarles de mi experiencia en la clase principal de un tercer grado, donde tuve la oportunidad de asumirlos en clase principal debido a una emergencia con la maestra titular, la maestra tutora de este salón. Yo con mucho gusto asumí esta época y pude prepararla de tal forma que yo podía dar y ofrecer lo que yo mejor sé hacer, que es la clase de música. Esto fue una mezcla de 3 temas principales. Reuní los aspectos de las narraciones del Antiguo Testamento, que es un tema muy importante en el tercer grado, donde los chicos ya se aproximan más y más a la crisis del Rubicón, ya que en el Antiguo Testamento se encuentran todas las bases, digamos, de lo que es la vida en la tierra, cómo es esa expulsión del paraíso, ¿sí? De Adán y Eva, cómo llegan a la tierra a hacerse su vida por sí mismos, con su propio esfuerzo, sus propias manos, digamos, salir de ese contexto donde todo nos es dado por los dioses o por Dios, y empiezan a ellos a trabajar la tierra y a poblar el mundo. Estas son imágenes arquetípicas y bueno, yo basado en estas historias del Antiguo Testamento extraje este personaje Yuval y desarrollé una historia que ustedes ya conocen de mi otro trabajo de cuaderno que hice hace varios años, la historia de un hermano y una hermana. Entonces la transformé para este tercer grado y la hice la historia de Yuval, el que trajo la música al mundo, y creé un personaje ficticio, Yael, su amiga, una amiguita con la que recorren pues el pueblo con esta lira que han podido crear gracias a la ayuda pues de los ángeles y Dios en la inspiración que le llegó en los sueños a Yuval. Esto por un lado, o sea, las narraciones del Antiguo Testamento le traen a los niños y a las niñas en esta crisis otra vez después de esa fractura, digamos, con el mundo espiritual, esa confianza que ellos en la tierra y por sus propios medios pueden crear sus propias vidas. Y esto es muy importante en esta edad, que ellos tengan la sensación: puedo hacer una casa, puedo arar la tierra. Por eso se ven también estas otras épocas. Bueno, esta época no está hecha para inducirlos a creer en una determinada religión. Esto se hace simplemente como unas narraciones de la antigüedad, cómo era el mundo antes, como un aspecto casi histórico, aunque lo sabemos que también es muy anímico. Pero se cuenta que, por ejemplo, yo les conté que en esos tiempos o sea, eran los primeros pobladores de la tierra, no existían instrumentos musicales, y cómo se necesitó de esa ayuda del mundo espiritual para que Yuval pudiese construir una lira. Esta es la última oportunidad, digamos, que tenemos con niños de esta edad de entregarles estas imágenes espirituales arquetípicas, porque en el Rubicón es el desarrollo normal y sano de las cosas. Ya a partir del Rubicón los niños se vuelven un poco, por decirlo así, menos creyentes y ya no están más abiertos ni receptivos a estas, digamos, a estas leyendas. Ya empiezan a preguntar si eso fue verdad o si yo me lo inventé. Entonces, importante para mí es que yo, como persona, como Ornella Betancourt que soy, para mí sí hay unas leyes espirituales que actuaron en ese traer la música al mundo físico y que pudiese sonar, y que esto fue con ayuda del mundo espiritual. Y esto es lo que yo internamente transmito a lo largo que voy narrando esta historia, y les muestro cómo esas en imágenes, no en forma teórica, en imágenes de las estrellas, de los tonos que han sido bajados de las estrellas del firmamento,
les estoy transmitiendo eso en lo que yo creo que es esa música de las esferas que nosotros hacemos sonar en la tierra, y que el mundo de la geometría, las estrellas, el mundo matemático de las proporciones se expresa en el mundo musical, y que esto todo está conectado y que todo esto es una imagen espiritual que es posible hacerla sonora aquí, y que, bueno, que Yuval fue ese primer personaje o persona, según el Antiguo Testamento, que trajo la música a la tierra. Ya la historia, como se fue desarrollando basada en la historia de este otro cuaderno, ya es, digamos, ficticia. La creé yo, creé este personaje Yael, la amiguita, y por cada día iba agregando un nuevo tono, la historia se iba desarrollando y los niños iban conociendo cada vez un tono más hasta completar la escala de 7 tonos con la repetición de la octava, el octavo tono. Bueno, les quiero contar las cosas más importantes que aprendí en esta época estando con los niños. Lo primero es que fue muy especial compartir ellos día a día, cada día en la clase principal, y hacer todo el ritual de la mañana, la conversación, el verso de la mañana, la parte rítmica, la parte de flauta, el espacio de aprender, la parte ya de la clase principal, el trabajo silencioso en el cuaderno y el desayuno y la despedida. Y sentir como en estas 3 semanas que me demoré haciendo la época, creció realmente un organismo, un cuerpo etérico común, estos rituales y esta convivencia nos unió bastante. Yo sentía día por día cómo cambiaba mi vínculo con estos niños, y eso fue muy especial, y eso es algo que quiero recomendar a todos los maestros y maestras de música que se arriesguen a hacer una época en clase principal. Esto no es muy común porque la clase principal siempre la hace la maestra de clase principal, pero puede ser una idea. La pedagogía Waldorf siempre está en movimiento, en desarrollo, y esto puede ser que sea una época en conjunto con la maestra de clase principal, pero fue muy especial. Lo segundo que aprendí es que fue muy especial tener esta meta de contar una historia y llegar hasta el 7º tono. O sea, los chicos sabían que en esta época de 3 semanas lograríamos contar toda la historia, capítulo por capítulo, hasta llegar al 7º tono y, bueno, a la repetición, al 8º tono. Y esto nos dio una meta y darle dirección a la época día por día, mantener esta línea, esta tensión, esta meta. Fue muy lindo porque los chicos estaban realmente interesados en saber cómo seguía desarrollándose la historia, cómo sería la próxima canción con el nuevo tono, y ir viendo cómo en su escritura de las notas iba cambiando y se iba desarrollando la comprensión de dónde se escriben los tonos, en las líneas, en los espacios. Los primeros días los tonos estaban por cualquier lugar, y ver cómo al final de la época ya realmente eran muy precisos en colocar las cabezas de las notas en sus lugares correctos. Lo tercero que aprendí es que para contar esta historia llena de imágenes, que no se vuelva un ejercicio racional ni cansado, sino realmente algo muy agradable y muy simbólico, muy lleno de imágenes, necesité las 3 semanas completas para introducir todos los tonos de la escala. Entonces esto se lo quiero dar a ustedes también como un tip para preparar sus clases. No presenté un tono por clase, generalmente presentaba un tono, al otro día recordábamos qué hicimos el día anterior, y algunos chicos no habían acabado de escribir
el día anterior y entonces al segundo día iban completando. Entonces, mantener este ritmo, diferenciar los chicos que van más rápido de los más despacios, fue un aprendizaje muy importante, y de saber que tengo que preparar una época, pero no preparar muchísimo de más. O sea, aprender qué puedo lograr en 3 semanas fue un arte, y bueno, se logró satisfactoriamente. Lo otro que aprendí fue que, claro, aunque yo ya lo sabía racionalmente, pero logré vivirlo y sentirlo, la diferencia de ritmo con la que aprenden los niños. Hay niños que trabajan súper rápido y hay niños que trabajan súper lento. Entonces, mientras un chico a la par que yo escribía, también escribía y ya estaba listo en su cuaderno, para ellos hay que tener actividades extras preparadas para que no se aburran en esperar. Yo lo que hacía es los ponía a leer, porque cada vez vemos más flojera en el leer. Entonces les decía, ahora tú te sientas a leer silencio en tu puesto, el libro que tú quieras traer de tu casa lo vas a tener aquí y lees en silencio, o tú puedes pintar una escena de la historia en el cuaderno. Entonces los chicos generalmente iban cambiando, unos querían leer hoy pero querían pintar mañana. O sea, dejar que las cosas también se desarrollen orgánicamente y que ellos se puedan escoger, quiero leer o quiero pintar, fue muy lindo, y realmente yo siento que todos hicieron de todo, todos llegaron a leer, todos llegaron a pintar, y eso fue hermoso. Y al mismo tiempo yo le daba tiempo a los que iban lento de terminar sus textos y partituras, y los que iban muy rápido no se aburrían porque tenían una actividad extra para hacer. Aprendí por experiencia propia, esto también yo ya lo sabía desde lo racional, que tú en un 3er grado encuentras niños o niñas que están más cercanos digamos, al nivel, a la motricidad, a la escritura de un niño de primero, porque todavía no tienen un buen control de la motricidad fina con el lápiz y la escritura, como tienes otros que ya tú no sabes. Tú creerías que es un cuaderno de un niño de 5º o de 6º grado, con una escritura muy fina, detallada, muy precisa, muy filigrana. Entonces tú encuentras en un salón realmente un espectro de muchas edades. Tú tienes la edad en la que están 9 años, pero en su desarrollo interior, anímico, motor, tienes los que están todavía 2 años atrás o 2 años más adelante. Lo otro que aprendí es que esta forma de transmitir esta electroescritura con estas imágenes de estos cuentos, con imágenes, y este proceso de la escala de 7 tonos, solo fue posible por hacer esta época que era intensiva y compacta día a día durante 3 semanas, y que esto hace una diferencia total a que si yo la hubiera hecho en clase una vez a la semana. Entonces ustedes pueden sacar cuentas lo que logré día a día en 3 semanas, que son 15 días hábiles. Esto pues fácilmente puede tomar 3 meses en la clase de música, que es una vez a la semana. Entonces hay una gran diferencia en entregar un contenido en 3 semanas o en 3 meses. Entonces quiero recomendarlo como experiencia, de que lo propongan en su junta de maestros, hacer una época de electroescritura musical en la clase principal, porque además se presta para hacer también lo que es el aprendizaje escrito y lectura del idioma materno. Es decir, yo no hice solamente escritura musical, escribíamos la historia de Yuval y Yael, de lo que iban viviendo día a día, ¿sí? Entonces ellos tienen la oportunidad también de practicar su letra, de leer y escribir, y por ejemplo cada segunda hoja entonces iban escribiendo su canción, y ahí íbamos introduciendo un tono, luego
la segunda parte de la historia y ahí la introducción del tono re. Y al siguiente día otra parte de la historia, introducción del tono mi. Entonces es para dejar en claro que no fue una época solamente de escritura musical, sino que fue una época que conjugó muchas cosas, conjugó estas narraciones antiguas. Yo, por ejemplo, alrededor de este personaje Yuval, que se menciona muy cortico en la Biblia, yo creé toda una historia de cómo él sabe trabajar la madera, cómo sabe trabajar la tierra, cómo él conocía a todo su pueblo y los alrededores. Ustedes ya también conocen este primer cuaderno que yo les mostré en otro video. Entonces yo lo que hice fue transportar la historia a Yuval y Yael. Entonces ellos también se pierden en el bosque, también tienen la experiencia de ver la gran estrella y la luna llena y sentirse protegidos, digamos, por este mundo espiritual, pero yo ahí lo nombro solamente como la estrella y la luna. Al otro día con las bendiciones de la tierra porque encuentran frutos y nueces para comer. También a los peligros a los que se vieron expuestos por no escuchar, digamos, a sus padres. Esto es Rubicón puro, es yo querer hacer mi voluntad. Entonces salen, se pierden al bosque y viene el peligro, se encuentran a un oso, pero también superan pues este momento. Y bueno, al final el reencuentro con la familia y ese llegar otra vez a la tónica, al punto bajo, al primer tono, al do. Entonces, yo les quiero entregar que para mí fue una experiencia maravillosa. Al final también le pedí a los chicos que por favor me mostraran su hoja favorita del cuaderno, que más les había gustado, cómo la habían hecho, dibujado o escrito. Y esto también fue una sorpresa muy grande porque escogieron unos dibujos y unas páginas que yo, con mis ojos de maestra, quizás con mis limitaciones de creer que yo solo quiero ver una hoja linda según mi gusto, pues me sorprendió mucho ver lo que ellos escogían de ellos mismos. Y fue otra vez ese hacerme consciente: lo que yo veo lindo no es para el otro lindo, y es importante preguntarle, sobre todo si es el cuaderno de ese niño o niña, ¿cuál es tu hoja favorita? ¿Qué es lo que más te gusta que hiciste de todo esto que hiciste? Yo les pedí permiso y les dije que era para hacer un video y ellos muy amablemente me mostraron sus dibujos favoritos, que no son los que yo hubiese escogido, pero que es muy hermoso siempre confrontarse con estas lecciones de vida y ver el mundo con el ojo de los niños, y en esa experiencia se me hizo muy claro. Bueno, todas estas imágenes se las voy a poner al final del video. Bueno, espero que les sirva mucho esta visión, estas experiencias que yo hice en esta actividad con el tercer grado, y espero que les sirva y nos vemos en otro video. Muchas gracias.